¿Ya pueden ver? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Ya. De este sistema, hasta ahora tenemos solo 13 preguntas que guardan relación con el sistema inmune. Vamos a comenzar. Hay una pregunta que habla sobre cuál es la composición de los líquidos corporales. Entonces hay una regla 60-40-20, lo que quiere decir de que la mayor cantidad del agua corporal la vamos a estar encontrando, es decir, que el 60% del peso corporal nuestro está correspondiendo al agua. Y eso es lo que implica 60. De ese 60% en el líquido intracelular, es decir, dentro de las células, está el 40%. La mayor cantidad de agua corresponde a la necesaria dentro de la célula, al agua intracelular. Y en el espacio extracelular encontramos el resto del 20%. Recordando que el espacio extracelular está conformado por el líquido intersticial y por el líquido del plasma, es decir, en la sangre nosotros tenemos los elementos formes de la sangre y tenemos el plasma. Y ahí también, entre el líquido intersticial y el líquido plasmático, que corresponde al líquido extracelular, tendríamos ese 20% de agua. Ahora, el líquido intracelular está conformado por agua, pero además tiene potasio. Recuerden que el potasio es el principal electrolito que tiene la célula en el interior de la célula. Potasio. Hay magnesio, hay fosfatos, hay proteínas, hay aminoácidos y tenemos el ATP que se genera a través del trabajo mitocondrial. Ahora bien, el líquido extracelular que ya decíamos que estaba conformado por el intersticial y el plasmático, el 75% está en el espacio intersticial, corresponde al líquido intersticial. Y acá el electrolito fundamental es el sodio, pero además tenemos el agua que ya habíamos mencionado, tenemos cloro, bicarbonato, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, urea, creatinina, hormonas, enzimas, oxígeno y dióxido de carbono. Es decir, que en el líquido intersticial tenemos unos cuantos elementos que también van a estar presentes en el plasma. Es decir, el plasma tiene estos mismos elementos y le vamos a añadir entonces las globulinas, las inmunoglobulinas, la albúmina y el fibrinógeno. Es decir, que el plasma tiene un poquito más de concentración de otros elementos que el espacio intersticial. Ahora, nosotros tenemos también un aporte de agua exógena. Es decir, que no solo es el agua endógena que hemos estado comentando, que ocupa entre el 60 y el 70% del total del agua y que es el resultado del metabolismo de la oxidación de los macronutrientes, sobre todo macronutrientes, es decir, proteínas, carbohidratos y lípidos. Y hay una agua exógena que es la que proviene, la que nosotros ingresamos como agua eh, total, el agua que incorporamos o el agua que está presente en los alimentos que consumimos. Es decir, que el agua la podemos dividir en agua endógena y agua exógena. Esta es otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre exudado y trasudado? El trasudado pudiéramos decir que es como que el más benigno de los dos. El trasudado responde a cambios en las presiones hidrostáticas y oncóticas. Recuerden que estos espacios, el espacio intravascular, intersticial e intracelular, están regulados por la presión hidrostática y la presión oncótica. Recuerden que vimos en cardio un mecanismo de control de la presión, que era precisamente el movimiento de los líquidos a través de los capilares. Entonces sabemos que cuando aumenta la presión hidrostática en el lecho capilar, trasuda líquido y es un trasudado hacia el espacio intersticial. Y cuando aumenta en el espacio intersticial, trasuda ese líquido trasudado hacia el espacio intracelular. La presión oncótica regulada por las proteínas es la que
jala el agua de los espacios para que no se acumule y no produzca. Cuando tenemos mucho trasudado en el espacio intersticial viene el edema. Entonces, hay un equilibrio entre la presión hidrostática y presión oncótica para regular esas concentraciones de agua que habíamos visto y que no se acumule entonces y forme un trasudado. Ahora, el exudado responde ya más bien a un proceso inflamatorio local. Lo que nos está ocurriendo en una neumonía es un exudado a nivel broncoalveolar. Es un exudado mucopurulento. Entonces, entre los dos hay ciertas diferencias. Y esta tablita habla de las diferencias entre trasudado y exudado. Pero la primera que no se me puede olvidar es esa que está en amarillo acá. Que el trasudado responde a cambios de presión hidrostática y oncótica y el exudado responde a un proceso inflamatorio. Por tanto, el trasudado generalmente tiene un aspecto claro y el exudado, aunque puede ser claro en algún momento, pero generalmente tiene un aspecto turbio. Y eso es otro de los detalles que tengo que saber. El olor del trasudado es inoloro. Sin embargo, el exudado, ubiquémonos en un forúnculo, en una lesión donde podemos ver ese exudado y muchas veces es maloliente. La densidad está por debajo de 1016 en el trasudado y por encima en el exudado. Las proteínas están por debajo de 3 gramos de decilitro en el exudado y están por encima de 3 grados. Recuerden que en los exudados, ¿qué ocurría? En la etapa de hepatización gris a nivel de las neumonías, en las neumonías, había un exudado inflamatorio y era porque había mucha fibrina. Por tanto, hay muchas proteínas en ese líquido. Ahora, cuando yo veo el cociente de proteína a nivel de la pleura, por ejemplo, cuando tenemos un derrame pleural, un empiema, a nivel de la pleura y a nivel del suero, a nivel plasmático, el trasudado está por debajo de 0,5 en la relación de uno y el otro. Si yo pudiera evaluar la concentración que tengo. Y en el exudado está por encima. Cuando evalúo también las concentraciones de deshidrogenasa láctica o lactato deshidrogenasa, también a nivel pleural por debajo de 200 y mayor de 200 en el exudado. Y el cociente de esta deshidrogenasa con las concentraciones en pleura y suero, o en las concentraciones, el cociente de esta deshidrogenasa en las concentraciones en pleura y suero, también están por debajo de 0,6 en el trasudado y por encima en el exudado. Normalmente, evaluándolo en forma de cantidad, está por debajo de 2/3 en el trasudado y por encima de 2/3 en el exudado. Por supuesto que en el exudado, si es un problema de presión hidrostática, en el trasudado, disculpen, si es un problema de presión hidrostática y oncótica, no tiene por qué haber presencia de leucocitos por encima de lo normal. Sin embargo, en el exudado, como responde a un proceso inflamatorio local, ahí sí voy a tener los leucocitos aumentados. Lo mismo pasa con las concentraciones de hematíes. Recuerden que los hematíes también se mueven porque ellos están cargados de hemoglobina y la hemoglobina tiene oxígeno y se mueven a los espacios. Recuerden lo que pasaba en la hepatización roja y en la etapa de congestión en las neumonías. Había una migración importante de hematíes, de eritrocitos a esa zona. Entonces acá pasa lo mismo. En el trasudado por debajo de lo normal, en el exudado por encima. Vamos a encontrar un pH tendiente alcalino en el exudado y tendiente ácido en el exudado. La glucosa mayor de 60 en el trasudado, pero está menor de 60 en el exudado. Y el colesterol menor de 60 en el trasudado y mayor de 60 en los exudados. Entonces aquí tenemos unas cuantas, por lo menos hay que saber si unas 5 o 6 diferencias entre un trasudado y un exudado para poder responder
esta pregunta. ¿Cuáles son los elementos formes de la sangre? Y esta pregunta es importantísima y yo la reitero porque parece OPA, pero la hacen. Es decir, la pregunta es, háblame del hemograma. Entonces yo sé que el hemograma está constituido por los eritrocitos, está constituido por la hemoglobina, y aquí viene una pregunta del tribunal. ¿Cuándo se considera anemia según la Organización Mundial de la Salud? Entonces, el número es en la mujer por debajo de 12, en el hombre por debajo de 13. Pero yo puedo tener cifras normales, pero si he perdido más de 2 gramos de cilitro entre una primera toma, una primera muestra y una segunda muestra, aunque esté en el valor normal, es considerado anemia. Pongo un ejemplo. Si yo tengo 16 de hemoglobina al ingreso y a los 15 días sigo enfermo y me está haciendo hemogramas evolutivos y tengo ahora 13, por ser hombre diría que es normal, pero he perdido más de 2 gramos en ese periodo de tiempo. Por tanto, se considera también anemia según la Organización Mundial de la Salud. El hematocrito de 38 a 48%. Recuerden que el hematocrito es importante por 2 cosas. Uno, porque cuando estoy deshidratado, cuando estoy perdiendo volumen, hay hemoconcentración. Entonces los elementos formes se concentran. Y dos, porque mayor de un 45% constituye un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, tenerlo presente cuando evaluamos hematocrito. Y ahí tenemos las 3 constantes corpusculares: la hemoglobina corpuscular media, la concentración hemoglobínica corpuscular media y el volumen corpuscular medio, con sus valores. La hemoglobina corpuscular media y el volumen corpuscular medio me hablan de cuando yo estoy evaluando si es una anemia microcítica, macrocítica o normocítica. Y la concentración hemoglobina corpuscular media me está evaluando cuando yo estoy evaluando hipocromía, normocromía, hipercromía. Entonces, tenerlos presentes porque estas tres constantes corpusculares nos evalúan la calidad del hematíe. La calidad del hematíe. Ahí terminaría la serie roja, y vamos a incorporarle a esa serie roja, que no está aquí porque no lo ponemos como un elemento forme de la sangre, sino a la velocidad de sedimentación globular, la eritrosedimentación, para que no se nos olvide, porque es un reactante de fase aguda, reactante de fase inflamatoria, junto con la proteína C reactiva y la procalcitonina para las bacterias. Entonces tenemos la serie blanca, donde están los leucocitos con un conteo total hasta 10.000, y después tenemos el diferencial. En el diferencial la mayor cantidad lo ocupan los neutrófilos. Recuerden que ellos constituyen, junto con los macrófagos, primera y segunda línea de defensa. Luego tenemos los linfocitos, tenemos los basófilos, los eosinófilos y los monocitos. Recordar siempre que cuando yo veo unos leucocitos por encima de 10.000, me están hablando de que de forma muy general hay una respuesta inflamatoria. Y enseguida voy a buscar el diferencial. Y cuando tengo exceso, están aumentados los neutrófilos, hay una neutrofilia, pienso en bacteria. Y cuando son los linfocitos, hay una linfocitosis, pienso en virus. Y cuando están los eosinófilos aumentados, pienso en parásitos. Hay excepciones. La tuberculosis, siendo un Mycobacterium, lo que eleva es los linfocitos por el horizonte inmunológico, porque en el diagnóstico, ya cuando hacemos diagnóstico de tuberculosis, han pasado algunos días y lo que encontramos es exceso de linfocitos.
Y tenemos linfocitosis también en aquellos cuadros como por ejemplo en la leucemia linfoide, en los linfomas, en el cáncer. Y el tercer elemento forme de la sangre son las plaquetas, de 150.000 a 400.000. Algunos dicen 450.000, otros dicen 350.000, pero está en ese rango. Y recuerden que las plaquetas tienen la función fundamental de la adhesión y la agregación plaquetaria para yugular un sangrado. Estos valores, por supuesto, que van a estar en dependencia del peso, la talla, el sexo del individuo, pero que además, dependiente también de esto, de la talla, el sexo y el peso, depende también la concentración o la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo, que está en alrededor de 5 a 6 litros de sangre en el cuerpo. Lo preguntan también. Hay una pregunta que nos dicen, ¿cuáles son los marcadores sanguíneos de la eritropoyesis medular? Entonces, eritropoyesis significa formación de eritrocitos y medular porque ocurre en la médula ósea de nuestros huesos. También está la granulocitosis, que es la formación de los glóbulos blancos, y la trombocitopoyesis, que es la formación de plaqueta. Pero la pregunta que hacen es, ¿cuáles son los marcadores sanguíneos que me hablan de que hay una eritropoyesis medular normal? Entonces yo no puedo dejar de mencionar en primer lugar a la eritropoyetina. Recuerden que la eritropoyetina es una hormona sintetizada en el riñón. Ella normalmente estimula la médula ósea para que comience la eritropoyesis medular. Por tanto, si yo tengo una eritropoyetina disminuida, por supuesto que voy a tener una eritropoyesis comprometida. Entonces, cuando yo tengo una eritropoyetina disminuida, enseguida voy a estudiar el riñón. Porque en el paciente renal crónico sabemos que no produce la suficiente eritropoyetina y uno de los criterios de enfermedad renal crónica es la anemia. Entonces es importante tener a la eritropoyesis medular como un elemento importante eh, de nuestros sistemas, de nuestros aspectos fisiológicos. Y tenemos otros elementos que son marcadores, diría yo, secundarios, como por ejemplo el conteo del reticulocito. El reticulocito es el precursor inmediato del eritrocito. Si veo una hemoglobina, también me da un indicador de eritropoyesis. El hematocrito también nos da un indicador de eritropoyesis. La ferritina, un poco más específico, pero también nos lo da porque es el hierro del depósito. Y yo sé que el grupo hemo tiene moléculas de hierro que se han unido a la protoporfirina para formar ese grupo hemo. Por tanto, es indicador también secundario de eritropoyesis. Y el índice de saturación de transferrina, que es la proteína que transporta ese hierro. Pero el que sí no se me puede olvidar nunca es la eritropoyetina. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál solución utilizamos? Si el lactato o la solución salina. Entonces, casi siempre nos ubicamos en pacientes deshidratados, contraídos o en pacientes que están en shock, que es donde más utilizamos estas soluciones. Entonces, las diferencias que hay entre los dos es que la solución salina lo que es clorosodio. Por tanto, lo que tiene es cloro y sodio. Sin embargo, el lacto Ringer o el Ringer lactato, además del sodio y el cloro, va a tener potasio, calcio, lactato. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente con una diarrea secretora, que yo sé que pierde mucha agua y cantidad de electrolitos importantes, no se me ocurriría hidratar con solución salina. Iría a hidratar con Ringer lactato para aportarle mayor cantidad de agua y electrolitos. Pero si yo voy a ponerle una hidratación de mantenimiento a un paciente porque ya está utilizando
Rocephin en vena, entonces yo le pongo solución salina. O si tengo certeza de que se trata de una diarrea osmótica, que el problema es de agua nada más, que no hay pérdida importante de electrolito, yo puedo hidratar con solución salina. Entonces, importante saber esa diferencia entre estas dos sustancias. Han preguntado qué es metaplasia. Y metaplasia es el cambio irreversible en el que un tipo celular diferenciado, epitelial o mesenquimatoso, es reemplazado por otro tipo de célula. Aquí tengo un epitelio cilíndrico normal. Y fíjense cómo es reemplazado por una metaplasia escamosa. A menudo constituye una respuesta adaptativa en que el tipo celular sensible a una determinada clase de agresión es sustituido por otra clase de célula que soporte mejor las condiciones adversas. Y vamos a ver dos ejemplos. Tenemos a la metaplasia que se produce por la infección por el Helicobacter pylori, donde hay una metaplasia intestinal a nivel gástrico. Es tanta la agresión del Helicobacter pylori sobre la mucosa que cambia el epitelio. Y este cambio se hace adaptativo para ser más fuerte frente a la agresión del Helicobacter. Y el otro ejemplo que tenemos es el esófago de Barrett. También hay una metaplasia intestinal a nivel del esófago, el tercio medio, inferior sobre todo. Y es porque la agresión tan importante del reflujo gastroesofágico, del ácido que viene del estómago, está lesionando tanto esa zona del esófago inferior que hay un cambio de epitelio. Y esto es importante su diagnóstico, tanto en uno como en el otro. Siempre nuestro profesor nos enseñaba, nos decía que úlcera diagnosticada, úlcera malignizada. Y sabemos hoy que la úlcera gástrica en un alto por ciento es producida por el Helicobacter pylori. Por tanto, úlcera que se diagnostique, sígala. Porque esa metaplasia intestinal, igual que en el esófago de Barrett, la metaplasia intestinal que hay en el esófago de Barrett, evolucionan al cáncer si no se diagnostican a tiempo. Entonces, necesitamos hacer un diagnóstico oportuno para un tratamiento oportuno también de la metaplasia. Reacciones de hipersensibilidad. Tenemos 4 tipos de reacciones, la tipo 1, 2, 3 y 4. La reacción de hipersensibilidad tipo 1 es la que con más frecuencia preguntan, es la mediada por anticuerpos del tipo de la IgE, es donde hay una degranulación de los mastocitos con liberación de enzimas proteolíticas, pero sobre todo histamina, puede haber quimiosinas, leucotrienos, que aumentan la permeabilidad vascular, activan los eosinófilos y producen moco. Lo mismo que nos sucede en los cuadros alérgicos asmatiformes. Entonces, ejemplos de este tipo de hipersensibilidad: la rinitis alérgica, la crisis asmática, la urticaria, el angioedema, anafilaxia sistémica. La tipo 2, acá el anticuerpo es la IgG. También se le llama una reacción de hipersensibilidad citotóxica inmediata. Aquí hay las modificaciones químicas de los antígenos. Hacen que se reconozcan como un elemento extraño por nuestro cuerpo y el cuerpo produce anticuerpos, anticuerpos del tipo de la IgG. Y estos son destruidos por el sistema del complemento, pero hay citotoxicidad por los mismos. Entonces, los vamos a estar viendo, por ejemplo, en la anemia hemolítica. Puede ser la anemia hemolítica del recién nacido, en la púrpura trombocitopénica autoinmune, en la miastenia gravis, en la enfermedad de Graves. Son algunos de los ejemplos. La reacción de hipersensibilidad tipo 3 es depósito de inmunocomplejo. Y ya aquí es cuando este antígeno que se había presentado, hay respuesta de un anticuerpo, IgG, y esos complejos inmunes, antígeno anticuerpos, son los que migran a un determinado lugar activando el complemento y dañando el tejido.
Y esto es lo que se produce, por ejemplo, en el lupus, en la infracción de Artus, en la enfermedad del suero. Se ven las glomerulonefritis postinfecciosas. Y la tipo 4 también se le llama de reacción de hipersensibilidad retardada y es mediada por los linfocitos T. Entonces aquí ya hay una respuesta de los linfocitos T, de esa inmunidad celular, ya no es una inmunidad humoral, y hay 4 tipos de respuesta de este tipo. La tipo 4A, donde son los macrófagos, las células efectoras, y el ejemplo de ellos se ve en la prueba de la tuberculina y en la dermatitis de contacto. La tipo B, donde son los eosinófilos, las células efectoras, y se ve también en estadios avanzados crónicos de las rinitis y el asma. La tipo C, que hay una respuesta citotóxica y aquí hay actividad de los linfocitos CD4 y CD8, como se ve en la necrolisis epidérmica y en rechazo a trasplante o en la diabetes tipo 1. Y la tipo 4D, que es activada por neutrófilos, como se ve también en la dermatitis de contacto, en la enfermedad inflamatoria intestinal, en el lupus y en la artritis reumatoidea. Entonces tengo que tener conocimiento de estas reacciones de hipersensibilidad y les vuelvo y repito, sobre todo la tipo 1 hay que dominarla bien, porque es la más frecuente de las que vemos en la práctica médica. ¿Cómo clasificamos la urticaria? Entonces la urticaria puede ser espontánea o puede ser inducible. La espontánea puede ser aguda y crónica. El tiempo es 6 semanas, menor de 6 semanas aguda, mayor de 6 semanas crónica. En esta variante crónica hay una forma espontánea, es decir, que puede evolucionar de forma, eliminarse de forma espontánea sin necesidad de una conducta terapéutica. Y tenemos la forma inducible, donde tenemos de causas físicas y de causas que no son físicas. El dermografismo, eso que por contacto hay lesión en piel, por presión retardada, por frío, por calor, por el sol o por la vibración. Y de causas no físicas, por ejemplo, de acción colinérgica, acuagénica, inducida por el agua o por contacto. Dicen que pueden coexistir 2 o más subtipos de estas urticarias. Conducta ante una anafilaxia a la penicilina he puesto porque es lo más frecuente, pero puede ser a cualquier medicamento o, o por otra causa. Lo primero, el medicamento de elección es la epinefrina, la adrenalina, que viene en ámpulas de 1 miligramo, 1 cc, y vamos a estar colocando de 3 a 5 décimas o 0,3, 0,5 miligramos cada 5 minutos. Vigilando la tensión arterial cuando se trata de un paciente hipertenso porque nos puede subir la presión. En muchas ocasiones, si tenemos el sitio donde se puso la penicilina, ahí mismo le ponemos de vía intramuscular, le ponemos la epinefrina. Por lo tanto, cuando estamos en emergencia, siempre tenemos que ver en el stock de los medicamentos que exista la epinefrina, por si nos llega un paciente con una anafilaxia. Esteroides, utilizamos generalmente la hidrocortisona que viene en bulbos de 100 y de 500, es dosis respuesta, no existe una dosis específica para que le vamos a utilizar. Y como tercera línea, los antihistamínicos. La difenhidramina, ámpulas de 20 miligramos, una ampulita cada 8 horas. Por supuesto que dependiendo del paciente, porque si está en shock y me está moviendo la tensión arterial, entonces reponemos con volumen en este paciente 1 o 2 litros de solución salina por hora hasta normalizar la presión. Valoramos la saturación de oxígeno, tenemos que garantizar una saturación por encima del 95%. Y valoramos cómo está la vía aérea, no vaya a ser que haya edema de glotis, dificulte la respiración y sea necesario intubar o hacer traqueostomía. Entonces siempre disponer de estos medicamentos en la emergencia cuando estamos de guardia, cuando estamos de turno.
Alergia, según la Organización Mundial de la Salud, es una reacción exagerada del organismo al tomar contacto con los alergenos. Los alergenos, recuerden que pueden ser ingestantes cuando los ingiero, contactantes cuando estoy en contacto o inhalantes cuando los inhalo. Cuando un alergeno penetra en el organismo, el sistema inmunitario responde con una producción exagerada de inmunoglobulina E. En un primer contacto que tengo con este alergeno, no voy a desarrollar manifestaciones clínicas, pero al segundo contacto ya ahí viene la clínica florida. Ante un paciente que tenga una respuesta alérgica determinada, siempre debemos de indicar un hemograma porque sabemos que está el conteo de leucocitos donde están los eosinófilos, inmunoglobulina E, conteo absoluto de eosinófilos, frotis nasal en busca de eosinófilos, heces en busca de parasitismo que también denotan una respuesta alérgica y un aumento de los eosinófilos, las pruebas alérgicas cutáneas y vamos con todo esto, con un análisis de interpretación de todos estos estudios, vamos a referir al inmunólogo. ¿Cuáles son los criterios de lupus? Estos criterios han cambiado al 2019 y tenemos criterio de entrada. El criterio de entrada es hacerle un anticuerpo antinuclear. Si sospechamos se trata de un paciente con un lupus, le hacemos un ANA, un anticuerpo antinuclear. Y vamos a ver su valor. Si es negativo, ya no clasifica como lupus y usted tiene que buscar otra causa. Y si es positivo, hay que analizar estas dos tablitas. Categoría clínica y categoría inmunológica. En la categoría clínica está constitucional la fiebre, hematológico la leucopenia, trombocitopenia y hemólisis, neuropsiquiátrico el delirio, psicosis y convulsiones, mucocutáneo la alopecia, las úlceras orales. Estas úlceras orales del paciente lúpico son importantes porque no duelen. Y hay que preguntar, cada vez que veamos un paciente con afta bucales, hay que preguntarle si le duelen o no le duelen. Y estamos pesquisando lupus. Tenemos que evaluar el lupus cutáneo discoide, subagudo discoide, que es como si fuera una cicatriz, como la que le queda a los pacientes, a los grandes quemados, como un queloide, que asienta sobre todo en el lupus en la región de los brazos, y es un criterio diagnóstico también, de forma subaguda o de forma aguda. Voy a evaluar la serosa, sobre todo pleuro y pericardio, buscando derrame pleural o pericarditis o derrame pericárdico. Voy a evaluar las alteraciones, afectaciones musculares, sinovitis de dos o más articulaciones o artralgia en dos o más articulaciones con rigidez matutina mayor de 30 minutos. Y muy importante, voy a evaluar las alteraciones renales. Voy a ver si hay proteinuria y voy a hacerle biopsia a este paciente. En la biopsia, el patólogo nos las va a clasificar del grado 2 o del grado 1 al grado 5 y el grado 2 o grado 4 tiene un poquito mejor pronóstico que el grado 3 y 4. El grado 2 y 5 mejor pronóstico que el grado 3 y 4. Ahora, desde el punto de vista inmunológico, le vamos a hacer otros anticuerpos, además del ANA, como son los anticuerpos anticardiolipina, los anticuerpos antibeta 2, glicoproteína 1 y el anticoagulante lúpico. Vamos a evaluar el complemento y vamos a hacer anticuerpos anti-DNA de doble cadena o anticuerpo anti-Smith. Fíjense que en esta tablita todos tienen una puntuación. Dice, no contabilizar como criterio si hay otra explicación más probable que el lupus. Es decir, si yo tengo una artralgia, pero le estoy viendo que las manos es en las manos y esto da criterio de artritis reumatoidea, le doy más valor a la artritis reumatoidea. Es suficiente con cumplir un criterio en una ocasión. Los criterios no necesitan cumplirse simultáneamente como estaban en los otros criterios anteriores. En cada categoría solo se cuenta el criterio con la puntuación más alta. Para cumplir los criterios del lupus se requiere
más mayor o igual a un criterio clínico, mayor o igual de uno de estos criterios clínicos, o mayor o igual de 10 puntos en total. Es decir, obtiene más de 10 puntos entre toda la puntuación